Se impuso prisión preventiva a médicos por supuestos actos de corrupción en medio de los recientes operativos de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía Nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos al abogado Jorge Sosa, abogado defensor de los médicos detenidos. Abogado Sosa, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por la invitación, María del Carmen. Abogado, ¿por qué se denuncia ilegalidad en las detenciones de los médicos vinculados en los casos de corrupción de los hospitales públicos? Ustedes han denunciado que hay una ilegalidad en estas detenciones. Bueno, sí, y debo aclarar de que se lo ha hecho como gremio de médicos, del Colegio de Médicos del Guayas, ¿no? Esa es la denuncia que se ha presentado el día de ayer y que hoy hicimos una rueda de prensa. Esto se lo está haciendo como parte de una defensa agremiada, ¿sí? De médicos y enfermeras. Son algunas decenas de médicos detenidos, obviamente, en el Guayas. Varias razones llevó al Colegio de Médicos a presentar, obviamente, esta denuncia ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que se presentó el día de ayer, principalmente de manera como fueron detenidos, ¿verdad? Un procedimiento bastante ilegal. Esto de las detenciones para fines de investigación, un elemento, una herramienta muy cuestionada, porque principalmente se está simulando actos de flagrancia. Por ejemplo, le digo, ¿sí? En muchos casos de médicos detenidos, ¿verdad? Se estaban investigando peculado, ¿sí? Relacionado con informes del 2015 al 2018, pero que después de la pandemia, podríamos decir, explotaron producto de la avalancha de información de redes y de tweets, que es lo que originó justamente, aparentemente, la conformación de una fuerza de tarea, y que sobre la base de estos tweets y sobre la base de estas notas periodísticas, muchos casos que no tienen nada que ver con la pandemia, o sea, no tienen nada que ver con los sobreprecios, el tema de las mascarillas, sino que eran casos que ya se estaban investigando, de alguna manera mágica, fueron elevados a la categoría de flagrantes. O sea, se da cuenta de que cuando hay flagrancia, se entiende de un acto continuado que no pasa las 48 horas, ¿no? Y es ahí donde el problema, donde hay la ilegalidad. Pero muchas de estas detenciones de médicos y enfermeras se lo hizo bajo la figura de la detención para fines de investigación, con allanamientos, obviamente, de casas, y luego se los vincula con actos urgentes, simulando flagrancia, con lo cual eliminaron la posibilidad de que se puedan defender. Ahora abogado, para aclarar algo antes de continuar, estamos hablando igual de casos, tal vez no en flagrancia, como usted dice, pero estamos hablando igual de actos de ilegalidad vinculados a actos de corrupción por los cuales ya se venía investigando a este personal, a estas personas que fueron detenidas en estos días. Sí, pero cuando usted investiga a alguien, lo mínimo que usted puede hacer en un proceso ordinario, normal, excepto flagrancia, vuelvo a repetir, es que usted lo llame a dar una versión y que la persona pueda, ¿sí?, presentar un abogado como defensa técnica. En libertad. Especialmente de casos, obviamente, del 2015, del 2016, del 2017, ¿no? O sea, el gran problema, y esto es un problema grave, tal vez, ¿sí?, en este momento, muchos de los procesos penales que está llevando a cabo la Fiscalía, para mí, son nulos. No porque no exista tal vez la ilegalidad, incluyendo el tema de Bucaram, sino que el procedimiento, un procedimiento totalmente atropellado, un procedimiento totalmente fuera del marco de la ley, hace que se contaminen, por ejemplo, en estos casos, en que se simularon, sí, procesos flagrantes, cuando se estaban investigando casos del 2015, del 2016, del 2017, en el cual pudo haberse más bien solicitado una versión, ¿sí?, de estos médicos para que puedan, obviamente, rendir la versión y puedan presentar defensor técnico. Ahora, el otro gran problema que existe en estos casos, ¿verdad?, es principalmente que estos médicos y enfermeras, ojo, hablo de médicos y enfermeras,
Hay alrededor de unas 5 o 6 ¿Cuántos enfermeras médicos, detenidas. eso le quería consultar, cuántos médicos y enfermeras se encuentran en estos momentos detenidos exactamente? Alrededor de una docena de médicos en general, entre lo que ha habido los allanamientos del Teodoro Maldonado, del Hospital de Durán, del Hospital del Guasmo, son alrededor de una decena de médicos. Muchos de los médicos, por lo menos la mitad, solamente ejercían funciones de consulta técnica. ¿Qué son los consejos técnicos? O sea, son los consejos que se arman y que determinaban de alguna manera, vea, faltan 400 litros de alcohol, faltan 500 mascarillas, faltan estos equipos médicos. Ellos solamente ejercían funciones de consulta técnica, es decir, no tenían idea de quiénes eran los proveedores, ¿verdad? Ahora, no tenían nada que ver con el proceso de contratación, simplemente eran consejos técnicos que determinaban cuánto hacía falta dentro de un hospital público, muchos de ellos funcionarios de carrera. Ahora, abogado, ¿por qué se han visto entonces ellos implicados en estos casos de corrupción? Únicamente porque figuraban dentro de estos procesos técnicos que ellos elaboraban, donde no tenían, como usted dice, tal vez ninguna incidencia en las contrataciones de las empresas que iban a entregar los insumos médicos. Exactamente, o sea, mala investigación, un impacto mediático. Lastimosamente creo que todos los abogados en este momento coincidimos, casi todos los abogados coincidimos, que gran parte de los procesos penales que se han llevado por el tema de la pandemia tienen más un efecto mediático que realmente una legalidad y una legitimidad en la forma en cómo se ha llevado el procedimiento, y eso creo que ya todos tenemos ese consenso a nivel jurídico. Más creo yo que fue el tema del impacto mediático y probablemente, si mal no me equivoco, tal vez desviar la atención hacia la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, ¿verdad? Y que la vuelvo a repetir, ¿quién repartió los hospitales? Porque realmente de donde vienen los actos de corrupción que están ligados a altas autoridades gubernamentales, no hay una investigación profunda, sino que, como bien lo ha sostenido el Colegio de Médicos el día de hoy, se ha buscado en la primera línea de fuego, médicos, enfermeras, buscar chivos expiatorios para desviar la atención hacia donde deberían haber investigado realmente. Ahora, habría que analizar cada caso en particular, porque como lo estamos diciendo, obviamente habrá personas que, como usted bien dice, no tenían mayor incidencia en el proceso, pero también hay quienes sí la tenían, que de alguna manera, pues, dependiendo de su posición, sí tenían que tomar decisiones, sí se veían inmersos en los procedimientos de adquisición de insumos médicos. Es decir, no podríamos decir que todos los médicos no estaban implicados, porque obviamente hay que hacer un análisis, una investigación en cada caso puntual. Hay algunos médicos, el Colegio de Médicos está defendiendo a médicos de nombramiento, médicos de carrera. El Colegio de Médicos no está defendiendo a los directores. Hago la aclaración. Nosotros hemos presentado la denuncia por el grupo de médicos con nombramiento de carrera, ¿verdad? Que tienen una vida ya dentro de los hospitales públicos, no que han sido gerentes, no que han sido directores técnicos. Yo le voy a decir algo, esos sí tienen sustitutivas, ¿sí? Esos sí tienen sustitutivas. Los que no tienen sustitutivas justamente son estos médicos, los que han tenido una historia institucional dentro de cada hospital, que no han ejercido cargos directivos, pero que son médicos y enfermeras que todavía se encuentran efectivamente detenidos, no les han dado sustitutivas, y por lo tanto no pueden defenderse en libertad. Como Colegio de Médicos no estamos en contra que no se investigue, que se investigue, pero que se aplique la misma regla. Si ya hay directivos, ¿sí?, de hospitales, los cuales el Colegio de Médicos no ha presentado, ojo, la denuncia por ellos, sino los médicos de nombramiento. Y que sí, si hay directivos de hospitales que ya tienen sustitutivas, que se aplique, pues, con mayor razón a quienes no firmaron ni tienen nada que ver con el proceso de contratación pública.
¿Qué es lo que esperan ustedes entonces con esta denuncia que han realizado ante las Naciones Unidas? ¿Esperan justamente que se presione para que se dé paso a estas sustitutivas que ustedes están pidiendo? Es decir, que se siga el proceso, pero en libertad de todos estos médicos y enfermeras que se encuentran en estos momentos detenidos. De acuerdo. Sí, que se aplique la misma regla de igualdad. Si ya hay, obviamente, si ya se ha determinado sustitutivas para quienes de alguna manera sí han ejercido cargos dirigenciales o técnicos, ¿verdad? Más aún para aquellos médicos, ¿verdad? Que han tenido una vida institucional, que han ejercido nada más funciones técnicas, que se aplique la misma regla porque no hay razón para poder seguir sosteniendo una prisión preventiva sobre médicos que tienen familia, que viven únicamente de su sueldo, ¿verdad? Tenemos enfermeras que apenas ganan 800, 900 dólares, el colegio de médicos sí, ha hecho un esfuerzo sí, de agrupar a varias personas para poder generar algo de gastos, porque tenemos los casos de enfermeras que no tienen ni siquiera para defenderse. Yo creo que si la Fiscalía se ha equivocado muchísimo en haber puesto a todos en el mismo saco, en haber generado, ¿verdad?, un procedimiento totalmente atropellado, ¿sí? Y lo que estamos pidiendo en este momento simplemente, ¿sí?, que se aplique la misma regla de la prisión preventiva como de última ratio, que se aplique la misma regla para estos médicos y que se los deje defender en libertad, ¿sí?, mientras continúan las investigaciones. ¿Cuál es la figura legal que se está que está en el proceso determinada, digamos, es delincuencia organizada? De acuerdo, que el problema con la delincuencia organizada es que es un delito de tipo abstracto, de tipo medio. ¿Qué significa? Que para que el delito de delincuencia organizada exista, tiene que haber la coexistencia de otros delitos, porque uno se organiza para delinquir sobre la base de un objeto. En muchos de estos casos en los cuales los médicos están detenidos por delincuencia organizada, ni siquiera ¿sí?, se ha iniciado un proceso por peculado, pero sin embargo están siendo procesados por delincuencia organizada o por asociación ilícita, por ejemplo. ¿Para qué? Porque como el delito es abstracto, ¿verdad? Y obviamente la Fiscalía va a sostener que se reunieron, que hay llamadas, entonces obviamente la teoría de la Fiscalía es que el solo acto de la reunión, de alguna manera la agrupación genera ya una estructura criminal. Yo creo que se equivoca muchísimo la Fiscalía, ¿sí? Nadie dice que no investigue el verdadero reparto de hospitales, pero cuidado, muchos médicos y enfermeras que están dentro de los hospitales públicos tuvieron que ejercer obligatoriamente funciones técnicas consultivas, porque era parte de la función que tenían como funcionarios de carrera o con nombramiento. No es que querían estar dentro de un proceso ni que pertenecían a una estructura criminal. Era parte de su trabajo. Una función porque les tocaba, efectivamente, ¿no? Inicialmente se había hablado de testaferrismo y de enriquecimiento ilícito, y luego se cambió la figura. Sí, en muchos casos la Fiscalía ha reformulado de peculado a delincuencia organizada, asociación ilícita. Bueno, y entre estas tres figuras, no conozco yo, por lo menos de los médicos que hemos presentado, del grupo de médicos que tiene el Colegio de Médicos del Guayas, no hay ninguno procesado por enriquecimiento ilícito. Casi todos se encuentran inmersos dentro de delitos como delincuencia organizada o asociación ilícita, ni siquiera peculado, porque no tuvieron ninguna participación en el desvío de fondos o en el beneficio de fondos públicos. O sea, ni siquiera les alcanza el delito de peculado, pero la figura, ¿sí?, una figura bastante abstracta, bastante conveniente, les ha permitido justamente meter en el mismo saco, y yo creo que en eso se equivoca muchísimo la Fiscalía, porque este tipo de atropellos procesales van a costar en algún momento nulidades o van a costar procesos a nivel justamente de organismos internacionales que podrían constituirse en repetición o en indemnizaciones si es que efectivamente no se prueba la culpabilidad de ellos, ¿no? Y para finalizar, en estos momentos el proceso se encuentra en instrucción fiscal. ¿Hasta cuándo tiene justamente la Fiscalía para presentar las pruebas correspondientes para ir a juicio o no? Sí, el dato específico no lo conozco. No nos olvidemos que lo que hemos hecho como Colegio de Médicos es coadyuvar a los abogados de los médicos y enfermeras.
obviamente cada uno tiene sus abogados en el plano penal. Tengo entendido que en algunos casos están por cerrar o están a breves días de cerrar la instrucción. Nosotros lo que hemos hecho es dar un impulso como agremiados, ¿sí?, desde el punto de vista de los estándares internacionales hacia un mecanismo que es el mecanismo de detenciones arbitrarias de la ONU, que permite justamente examinar cuando se ha atropellado o se ha incurrido en violaciones desde el punto de vista estatal en la detención y en la posterior dictamen de las prisiones preventivas de los médicos, ¿no? Bueno, y esperamos que se cumplan las mismas condiciones, como usted está diciendo, para todos quienes se encuentran vinculados a estos procesos, que haya justicia, pues, para que todos se puedan defender en libertad, algo como ustedes están solicitando. Le quiero agradecer al abogado Jorge Sosa, abogado defensor de los médicos que han sido detenidos en torno a los casos de corrupción de los hospitales públicos. Gracias por habernos acompañado.